trabajar este gobierno, pero tengo que hacer esta pregunta. Yo supongo que en estos días vio que en redes sociales circuló una foto suya tipo heroína, con capa. Séame sincero, aquí nadie nos está viendo, no se preocupe. Fue premeditado. Fue su equipo de campaña que lo hizo y le pregunto, ¿no cree que este tipo de situaciones pueden restar quizás seriedad a una campaña? Mire, yo no la hice para comenzar, ni siquiera sabía, me enteré por las redes. Pero la pose sí, ¿no? La pose... Y ojo, la pose es una pose que yo tengo desde chiquita. Tengo fotos de niñita, chiquitita, y siempre me he parado así. Y tengo un problema que encima más me paro con las piernas abiertas, no me paro así. Es una pose mía, no sé quién la hizo, no sé quién la circuló, pero está bastante entretenida la foto. Perfecto. Que hablen en todo caso. Vamos ahora sí entrando a las propuestas. A ver, yo estoy temiendo algo, y yo creo que el país también lo está temiendo, que esta campaña se vuelva monotemática. Seguridad, seguridad, seguridad. Los 8 candidatos a la presidencia van a hablar de seguridad porque es algo que nos quita el sueño. Caramba, no estoy diciendo nada nuevo, pero la gente ya quiere dejar de escuchar, sí, vamos a trabajar en la seguridad, sí, vamos a hacer esto. La gente quiere temas concretos, acciones concretas. Estamos teniendo aquí en Guayaquil una creciente ola de secuestros. Se lo juro, jamás pensé que íbamos a llegar a ese nivel en este país. Hemos tenido en los últimos 2 años vacunación, las vacunas, el tema de los locales, secuestros, atentados, sicariatos. ¿Puede decirme 3, 4 acciones concretas? Insisto, los candidatos están diciendo vamos a trabajar por la seguridad. 3, 4 acciones concretas a realizar en el año y medio que usted tendría administración si gana en las urnas. Voy a dar respuesta a eso, no sin antes decir, armar a la policía y atender solo seguridad es irresponsable porque no atiendes la causa, que es el hambre, el desempleo. Quien hable solo de seguridad y de armar a la policía y solamente hable de los planes de seguridad es porque desconoce cómo funciona el Estado. Para dar seguridad, sí, tienes que tener mano dura contra las bandas delictivas. Nosotros desarticulamos cerca de 4.000 bandas delictivas. Tienes que dar armamento a la policía. Los vehículos no funcionan. El presupuesto necesario para atender las necesidades. La policía está inmovilizada. La delincuencia está movilizada. Y eso parte por el presupuesto. Pero si no atendemos las causas, medicina en los hospitales, los jóvenes que vuelvan a las aulas de clase, para que los padres tengan trabajo, empleo digno. Si no atendemos eso, no vamos tampoco a solucionar la seguridad del Estado. Mano dura contra la delincuencia, pero atender las causas generadoras. Que en nuestros platos vuelva a haber comida, que en nuestros hospitales vuelva a haber medicina. Específicamente en materia de seguridad, 3 o 4 propuestas. Por ejemplo, otros candidatos hablan de hacer nuevas cárceles, uno dice que lo va a hacer en la selva, totalmente incomunicado, 3 o 4 propuestas en firme. Y ojo, y también hay que ser, esto le hago un pedido a todos los candidatos que nos puedan estar viendo o escuchando, dejemos la demagogia a un lado, van a tener 1 año y medio de administración y la gente necesita respuestas concretas pero reales de lo que se puede también con las limitaciones económicas que ya vamos a hablar de ese tema. 3 o 4 propuestas de Luisa González con respecto a seguridad. Primero, hay que dar el presupuesto a la policía. Segundo, vamos a hacer una unidad especializada para los temas de las vacunas. Tercero, tenemos que mandar a la capacitación a los policías, aumentar el número de policías y el equipamiento en las zonas más riesgosas. No hay un análisis adecuado actualmente, no se está dotando el armamento necesario en las zonas más peligrosas. Hasta allí van 3 temas fundamentales que hay que empezarlos a trabajar. Pero sobre todo, hay que devolver la institucionalidad. No está funcionando, ¿por qué? Porque trabajan de forma aislada. Voy a crear nuevamente el Ministerio Coordinador de Seguridad para que haga que trabajen en forma coordinada. Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior, la Policía, EQ 911, y que además se vuelva a tener los gabinetes sectoriales, donde integras además Fiscalía,
Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia, porque mucho es la queja de que la policía captura al delincuente, de que la Fiscalía no formula cargos y de que los jueces los dejan. Ok, vamos a trabajar en conjunto, todas las ramas unidas en una mesa de trabajo para solucionar los problemas de la inseguridad. ¿Qué hacemos con la depuración de la policía y de las Fuerzas Armadas? Porque el que quiera taparse los ojos y no darse cuenta de que ya está infiltrado el narcotráfico, lamentablemente, en nuestros uniformados. Hemos tenido ya casos de militares en servicio activo detenidos, lo mismo policías. No nos olvidemos de Don Nasa, pues. Lo que hacía Don Nasa, que entraba a pasear, a hacer visitas diplomáticas al Ministerio de Defensa. ¿Qué se tiene que hacer para depurar a nuestra policía y a nuestras Fuerzas Armadas? Mire, el gobierno tiene unidades de inteligencia. ¿Por qué no aplican esas unidades de inteligencia para que detecten los malos elementos que hay dentro de la fuerza pública? Hay un espíritu de cuerpo también. Están tapando la corrupción y ese espíritu de cuerpo lo está haciendo con esos malos elementos dentro de la Policía Nacional y dentro de las Fuerzas Armadas, que hacen quedar mal a estas nobles instituciones, que hay que rescatarlas y volverlas a levantar también el nombre de la policía, el respeto hacia la Policía Nacional, que nos tienen que dar la protección al Estado, el respeto hacia las Fuerzas Armadas. Inteligencia tiene que actuar. Existen muy graves casos de corrupción y pueden existir en todo el mundo. En el Vaticano hay casos de corrupción, pero hay una gran diferencia entre que existan casos de corrupción y que la corrupción esté institucionalizada y se haya tomado al gobierno nacional. ¿Qué es lo que estamos viendo? El caso que se investigó, el informe León de Troya, ¿qué te reflejaba? Que la mafia albanesa se había tomado, ¿qué? La presidencia de la República, el gobierno nacional. Y eso se pudo haber combatido fácil. La policía tiene migración. Listo, que saquen el reporte de cuántos albaneses han entrado al país. No van a ser 2 millones, serán acaso 200, 500, 600, póngale. Que investiguen cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos son niños y empiecen a investigar dónde está esa red de mafia. Pero lo han ocultado. ¿Por qué? Porque la mafia, porque las bandas delictivas se han tomado el Estado y hacia eso vamos a ir a trabajar con las unidades de inteligencia también. Candidata, y para cerrar el tema de seguridad, ¿usted piensa restituir Ministerio de Justicia para que se encargue de las cárceles? ¿Qué pasaría con el SNAI? ¿Volvería al Ministerio Coordinador de Seguridad? A todo este esquema que en su momento tuvo Rafael Correa y que, ojo, lo que voy a decir no lo digo yo, lo dijo Paco Moncayo, que hace pocos días renunció, que toda esta estructura fue destruida durante el gobierno de Lenín Moreno. ¿Usted restituiría esto o pensaría un nuevo esquema dependiendo de la gravedad de lo que estamos viviendo? Mire, hay que devolver el trabajo coordinado, el trabajo en unidad. Si trabajan aislados, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Consejo de la Judicatura, Fiscalía, si trabajan aislados nos van a sumir en el caos que tenemos. Voy a volver a crear la institucionalidad, el Ministerio de Justicia, que se encargaba de las cárceles. Actualmente, ¿quién se encarga de las cárceles? La SNAI. ¿Qué está haciendo? Tapando la corrupción en las cárceles. Es simple, ¿qué pasa con los inhibidores de señal? ¿Por qué tienen acceso a celulares los presos? En la cárcel de la Tacunga tú no puedes entrar ni siquiera con aretes, no puedes ingresar con cordones en los zapatos, pero ingresa armamento de largo y corto alcance. Si las cárceles son controladas por el gobierno nacional, ¿por qué el presidente de la República no ha hecho absolutamente nada? Porque la corrupción y los delincuentes se han tomado al gobierno nacional. Vamos al otro tema que le quita el sueño a los ecuatorianos, que es la pobreza y el desempleo. Aquí, para no hablar de memoria, tengo aquí los datos anotados. Según las últimas estimaciones del INEC, el 63.3% de la población económicamente activa, está en el desempleo o en el subempleo, que esa es la cifra que uno debería fijarse y tenerlo siempre presente, 63.3%. Más allá de promesas de que voy a crear 1 millón de empleos, 500.000 empleos. Aquí lo importante es, yo creo que una administración de 1 año y medio es sentar las bases para mejorar la condición del empleo. ¿Cuál es su propuesta para generación de empleo en el país? Vamos a empezar por lo primero, la inversión pública.
Cuando un Estado, cuando un país está en crisis, es necesario que el gobierno entre con toda su fuerza y empiece a empujar la economía, a dinamizar la economía nacional. La inversión pública en arreglar las carreteras que se necesita, la inversión pública en comprar medicamentos para que estén bien atendidos los ciudadanos, la inversión pública en contratar los médicos, el personal de salud, las enfermeras en los hospitales. Todos pasamos la circunstancia de que vamos al hospital, no hay un médico que te atienda o te mandan por una fractura 15, 21 días para que seas operado. El rato que tú empiezas a dinamizar la economía con inversión pública, con contratar médicos, enfermeras, maestros que son necesarios, ¿qué ocasionas? Que esa persona que hoy ya tiene empleo, ya empieza a consumir, compra más en la tienda, compra más en el bazar, empieza a dinamizarse la economía. Pero, a ver, candidata, ¿no cree que tampoco es el mejor camino aferrarse solo a la inversión pública? Porque eso te puede generar un crecimiento ficticio. Porque hay veces que cuando uno puede inyectar, ¿no?, todo el capital por parte del Estado, pero a la larga el componente de la parte privada también es fundamental para el crecimiento de un país. Sí, vamos allí. Hay que trabajar con la industria, con la empresa privada, que son generadores de empleo. Pero lamentablemente en este tiempo nuestras pequeñas y medianas industrias han dejado de producir, hemos dejado de exportar. Hay que empujar también créditos productivos, bajas tasas de interés. Dinamiza todo esto la economía y empieza poco a poco a generar riqueza para todos. Y ojo, que la inversión pública de la que estoy hablando es una inversión necesaria. Las carreteras las tiene que mantener el Estado. Y eso lo vamos a hacer. Eso genera encadenamientos productivos, reactiva la economía. Las cárceles, hay que dar atención. Las VCs, las UPCs están destrozadas. Les están pidiendo colchones a los gobiernos autónomos, a los vecinos. En esa situación tienen a la policía. Todo esto es inversión pública de calidad, responsable. El contratar médicos y maestros no es un exceso de gasto público, no es innecesario. Pero ojo, que el señor Lazo lo contaba como parte de la inversión, pues los sueldos de los profesores. Ahora lo pone como inversión. Y nosotros dijimos, eso es inversión en la vida. Hace falta médicos. Nos pasa que la gente va a ser atendida en un hospital público y le dicen, vengan 15 días, no, aquí no se puede, porque despidieron al personal de salud. Solo hasta el 2021 habían despedido 6,000 personas del personal de salud que lo necesitan los hospitales. Nosotros construimos 52 hospitales entre nuevos y repotenciados, 116 centros de salud nuevos y equipados. Y hoy esos hospitales están atendiendo a un mínimo de su capacidad. Usted hablaba de todo